En un mundo donde el éxito parece ser el destino de unos pocos elegidos, existe una figura que desafía todas las expectativas y redefine lo que significa alcanzar la grandeza. Cristiano Ronaldo, un nombre que evoca imágenes de triunfo, gloria y pasión desenfrenada por el fútbol. Pero detrás de cada gesta heroica, cada récord roto, y cada trofeo levantado, se esconde una historia mucho más compleja y fascinante. Imagina un viaje a través de los recovecos de la vida de Ronaldo, una odisea que nos lleva desde los humildes inicios en la isla de Madeira hasta las cimas más altas del deporte mundial. Un relato donde la determinación y el sacrificio se entrelazan con momentos de duda y adversidad, donde cada paso hacia la gloria está marcado por la lucha incansable contra los obstáculos. Desde sus días de infancia, donde el hambre y la escasez eran compañeros constantes, hasta su ascenso meteórico en el mundo del fútbol profesional, cada capítulo de la vida de Ronaldo está impregnado de una intensidad única, una pasión desenfrenada por el juego y un deseo inquebrantable de superación. Pero más allá de los reflectores y los titulares de prensa, existe un Cristiano Ronaldo que pocos conocen, un hombre de carne y hueso, con sueños, miedos y aspiraciones profundamente humanas. Es en estos momentos de vulnerabilidad y autenticidad donde descubrimos la verdadera esencia del hombre detrás del mito. Prepárate para adentrarte en un relato épico, donde la grandeza se mezcla con la humanidad, y donde los límites del talento y la voluntad son puestos a prueba una y otra vez. Acompáñanos en este viaje extraordinario mientras exploramos los rincones más íntimos y cautivadores de la vida de Cristiano Ronaldo. En el intrincado mundo de las celebridades y el fútbol, las luces brillantes y los lujos se entrelazan con la pasión y la dedicación. ¿Cuántos Bugattis? 2. ¿Ferraris? 2 también. ¿McLarens? Sí, también 2. Y, claro, llegué en un Rolls Royce hoy, también tengo 2. Pero, ¿sabes? No me sorprende en absoluto. Sé quién soy, qué he hecho y qué hago, todo gracias a mi pasión desbordante. El fútbol ha sido mi vida, representando el 75% de mi existencia, mientras que el resto se compone de los momentos compartidos con mi familia y amigos, aquellos que me impulsan y me apoyan en cada paso que doy. Ser el número uno, ¿eso te gusta, Cristiano? Por supuesto. ¿Quién no querría ser el mejor en lo que hace? Pero, ¿sabes? No me preocupa ser el número 2 en Instagram. En mi trabajo, en el campo, sí, ahí es donde quiero ser el número 1. ¿En quién confío completamente? Bueno, eso es una pregunta difícil. No voy a dar nombres, pero puedo decir que son 4 personas. 4 personas en las que confío al 100%. Familiares y amigos cercanos que siempre han estado ahí para mí. ¿Qué tal me siento con ese número? Bueno, es suficiente para mí. No pienso mucho en eso, pero así es la vida. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Y hablando de récords, ¿sabías que actualmente tengo 165 récords de fútbol? Sí, 165. Soy el máximo anotador en la Champions, en competencias europeas, y fui el primer jugador en marcar en todos los minutos de juego. Es una lista interminable, pero lo que realmente importa es que hago lo que amo y lo hago bien. Algunos dicen que soy el mejor jugador de fútbol que ha existido, otros piensan que Messi, y algunos mencionan a otros jugadores. Pero, sinceramente, ¿qué importa eso? Para mí, lo importante es que aprecien mi trabajo, mi pasión. Escuchar palabras de elogio de personas como tú me llena de orgullo y me motiva a seguir adelante. ¿Qué me hace diferente? Mi dedicación, mi mentalidad. Eso es lo que realmente importa. Puedo ser bueno, pero mi principal fortaleza es mi mente. Porque, al final del día, el talento no es suficiente. Necesitas esfuerzo, dedicación, trabajo duro. Y eso es lo que me mantiene en la cima, día tras día, año tras año. Cuando llego a casa después de un largo día de entrenamiento, no me detengo. Me como mi almuerzo, tomo una rápida siesta, juego con mis hijos y luego me dirijo al gimnasio por al menos 30 o 40 minutos. Porque sé que cada sesión cuenta, cada momento de entrenamiento me acerca un poco más a mis metas.
Así que, sí, tengo 38 años, pero me siento como si tuviera 28. Porque sé que el esfuerzo y la dedicación que pongo en mi carrera valen la pena. Y eso es lo que me diferencia de los demás, esa determinación inquebrantable de ser el mejor, tanto dentro como fuera del campo. En el mundo del lujo y la opulencia, las cifras pueden ser sorprendentes. ¿Cuánto valgo? Aparentemente, se dice que $500 millones. ¿Es cierto? Bueno, la verdad es que no lo sé con certeza. Tal vez espero que sean $500 millones, pero sinceramente, ¿quién sabe? ¿Tú qué crees, 300 millones? Probablemente estés en lo correcto, pero en realidad, no tengo una cifra exacta en mente. Pero déjame decirte algo, creo que sabes perfectamente cuánto vales. Eres el tipo de persona que está muy consciente de su valor. Y lo que puedo decir es que tengo buen dinero en el banco, probablemente más de lo que debería decir, pero es la verdad. Cuando me preguntan cuántos carros tengo, no puedo evitar ser honesto. No tengo 2, tengo 20. Sí, has escuchado bien, 20 carros. ¿Y tú cuántos tienes? 20, tal vez 17. No lo sé con certeza. Hablando de carros, ¿cuántos Bugattis tengo? 2. ¿Y Ferraris? También 2. ¿McLarens? 2 más. ¿Y Rolls Royce? Bueno, llegué en uno hoy, ¿no? Sí, 2 Rolls Royce. Pero, ¿cuál prefiero conducir? El Rolls, sí, es más cómodo y no lastima mi espalda, así que es perfecto para mí. Cuando era solo un niño, tendría unos 11 o 12 años, y la situación económica de mi familia era muy difícil. Vivíamos en un lugar humilde, prácticamente en el mismo lugar donde se alojaban otros jugadores del equipo. Nuestra casa era simple, construida de madera, y no teníamos mucho. Lo más duro de todo era que apenas veía a mi familia, quizás cada 2 o 3 meses. Fueron tiempos complicados, especialmente las noches, alrededor de las 10:30 o 11, cuando el hambre se hacía insoportable. Recuerdo que cerca del estadio donde vivíamos, había un McDonald's, y a veces íbamos allí en busca de algo de comida. Nos dirigíamos a la puerta trasera y tocábamos tímidamente. ¿Hay alguna hamburguesa sobrante?, preguntábamos. Había una mujer llamada Edna y otras 2 chicas que siempre nos ayudaban. Eran increíbles, pero nunca más las volví a ver. He intentado encontrarlas hablando con personas en Portugal, pero nunca tuve éxito. Después de un tiempo, cerraron ese McDonald's, pero si esta entrevista ayuda a encontrar a esas chicas, sería una verdadera bendición. Me encantaría invitarlas a venir a Turena o Lisboa, a mi casa, y cenar juntos. Es algo que realmente quiero hacer, porque aquellos tiempos difíciles significaron mucho para mí, más de lo que puedas imaginar. Hoy en día, veo que las cosas son diferentes, especialmente para los niños de esta generación. Tienen tantas comodidades, como computadoras y acceso a buena comida. No tienen que luchar tanto por lo que quieren. Yo quiero darles lo mejor, pero también quiero que experimenten un poco de dificultad para alcanzar sus metas, para que sientan el hambre que yo sentía. Creo que esa será la parte más difícil. Recuerdo un día en Lisboa, estábamos en una residencia muy modesta, casi pobre. Le mostré a Cristiano la habitación donde solía vivir su padre. La misma persona aún trabajaba en el edificio, y cuando nos vio, comenzó a llorar. Llevé a Cristiano a la habitación y le dije, mira, Cristiano, tu papá vivía aquí. Al principio, no me creyó, pero cuando vio el lugar, se dio cuenta de la verdad. Es difícil para él imaginar lo que yo tuve que pasar, los momentos difíciles que enfrenté. Pero espero, y rezo, que él, el mini Cristiano, sea como yo, pero sin miedo, sin problemas, que pueda hacer lo que él quiera hacer. No lo presionaré demasiado, solo un poquito. Vamos a ver qué pasa. Es parte de mi sacrificio, de mi obsesión por ganar y tener éxito. Cuando hablo de éxito, hablo de algo por lo que trabajé incansablemente. Para mí, el talento solo no es suficiente. Me entregué a mí mismo, con un compromiso total, porque esto es parte de quién soy. Los récords no son solo logros, son parte de mi esencia. No los busco,
ellos me persiguen a mí. Es como una adicción a ganar, ¿sabes? Soy adicto al éxito, a esa sensación de logro que realmente me motiva. Y no creo que eso sea algo malo, al contrario, creo que es lo que me impulsa a ser mejor cada día. Si algo no te motiva, es mejor detenerse, ¿no crees? Los récords vienen de manera natural, pero cuando estás cerca de romper uno, te preguntas por qué no intentarlo. Por ejemplo, el récord de máximo goleador en la historia, esa es una meta que me encantaría alcanzar. Y cuando finalmente lo logras, como aquel gol de chilena contra Buffon en la Champions League, sientes una satisfacción única, como si finalmente hubieras alcanzado la cima. Ese momento fue mágico. Me preguntan a menudo cuál récord me gustaría conseguir, y sin duda sería el de más balones de oro en la historia del fútbol. Eso sería un verdadero honor, y siento que lo merezco. Respecto a Messi, es un jugador increíble, y aunque no somos amigos íntimos, compartimos un respeto mutuo. ¿Le he enviado mensajes? No directamente, pero de cierta manera, nuestra competencia ha sido una fuente de inspiración para ambos. Él me ha empujado a ser mejor, y yo a él. Cuando todo esto termine, y miro hacia el futuro, me gustaría que mi legado sea recordado como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. ¿Cómo quiero que la gente me recuerde? Bueno, eso varía según los gustos de cada quien. Pero para mí, sería como el número uno, el mejor de todos. Y si un día tengo mi propia tumba, me gustaría que diga, aquí descansa Cristiano Ronaldo, el número uno. Porque al final, se trata de ser el mejor, ¿verdad? Es lo que realmente me motiva. No quiero ser segundo, ni tercero. No conozco esos números. Solo el número uno. Al llegar al final de este viaje, queda claro que Cristiano Ronaldo no es solo un nombre en la historia del fútbol, sino un símbolo de determinación, perseverancia y dedicación. Su legado perdurará más allá de los récords y los trofeos, como un recordatorio inspirador de lo que es posible cuando se persiguen los sueños con pasión y convicción. A medida que nos despedimos de esta narrativa cautivadora, recordamos las palabras de Ronaldo, resonando en nuestros corazones como un eco de esperanza y motivación, no importa si estás primero, segundo o tercero. Lo importante es saber que diste lo mejor de ti mismo. Que su historia nos inspire a alcanzar nuestras propias metas con la misma determinación y coraje que él ha demostrado una y otra vez. Así, concluye este relato, pero el espíritu indomable de Cristiano Ronaldo vive en cada persona que se atreve a soñar en grande y a perseguir esos sueños con todo su ser. Porque al final del día, la grandeza no se mide en trofeos, sino en el impacto que dejamos en el mundo y en las vidas que tocamos en el camino hacia la cima. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.